Hola, buenos días. Hoy es martes 20 de abril del año 2021. La enseñanza, Salmo número 1, cuenta del Homer, día 23. El tema, cómo ser más que bendecidos. Hemos terminado la enseñanza del Salmo 119 y ahora continuamos con el Salmo número 1. Y así ya en diversidad de lecturas hasta terminar la cuenta de el Homer. Informando de la enfermedad de mi hermano Pastor Adolfo Álvarez. Él fue hospitalizado el domingo en la noche, pero sí se le encontró COVID, con la bendición hermosa de que en medio de todo ya está respirando mejor, ya la llamada saturación está arriba y no es necesario entubamiento ni nada de eso han mencionado, y está evolucionando más animado, ya mucho mejor, y gracias por sus oraciones. Oremos, Padre, gracias por la bendición de compartir tu palabra, tu enseñanza, y la bendición que das a nuestras vidas de lo que hemos de recibir. Sea tu guía, tu luz, y nuevamente pedimos el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestros errores. Todo lo negativo, oscuro que hemos hecho, límpianos con tu amor, con tu misericordia. Gracias, Padre Santísimo, porque eres bueno, para siempre es tu misericordia. Orando, Señor, porque seas en los oyentes, en medio de pruebas, ataques, de situaciones difíciles, problemas. Sea tu bondad, tu misericordia, soluciones, bendiciones. Así también oramos por todos los enfermos, en especial quienes todavía están con este virus y están sanados física, espiritualmente, y aún más los familiares que tengan la salvación del alma. Bendice a los niños, bebés, niños, adolescentes, jóvenes, y prepáralos, fortaléceles durante todo su crecimiento, años de sus vidas, para enfrentar lo que tengan que enfrentar con tu poder, tu fortaleza, tu fe y tu victoria. Todo en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén. Bueno, cuando iniciamos a enseñar acerca de los códigos de las letras del alfabeto hebreo, empezamos ya con la cuarta letra, porque no estaba en el pensamiento realizarlo. De ahí que nos faltaron 4 letras, Aleph, Bet, Gimel y Dale, que es de la 1 a la 4. Vamos a terminar la enseñanza de estas 4 y ahora con la Aleph. Aleph es la primera letra del abecedario. De ahí que viene siendo una Bab, como línea vertical inclinada hacia la izquierda, y en el centro hacia abajo, por arriba una como coma y otra en la parte inferior hacia arriba. Bueno, la Aleph está formada también por lo que son 2 Yud, que es como una coma, una en la parte superior y otra superior derecha, y la otra en la parte inferior izquierda, unidas por una Bab diagonal. Esto representa la Yud en la parte superior, representa las aguas superiores, y la Yud en la parte inferior, las aguas inferiores, en el firmamento, como una separación entre ellas. Bueno, más claro, la Yud superior son las aguas superiores, la Yud inferior son las aguas inferiores, y están separadas por el firmamento. Esto habla acerca de que el agua es mencionada por primera vez en la Torah, Génesis, en la Escritura, en el relato del primer día de la creación, y dice: y el Espíritu de Dios y el Espíritu del Eterno me rodea, dice que flotaba
estaba establecido, se movía sobre la superficie de las aguas, o la faz o superficie de las aguas. Aquí habla de aguas superiores e inferiores en un estado igual, simplemente las aguas. Después dice la Escritura que el Eterno separa, o sea, la extensión de las aguas. En este momento son separadas, en su extensión son separadas y se pone un espacio llamado firmamento entre las dos. De ahí que queda la superior y las aguas inferiores. De acuerdo a la enseñanza, las agua superior es un agua húmeda, y esto habla de la sensibilidad y unidad en la presencia del Eterno. Nosotros debemos estar en una posición de aguas superiores para estar en una humedad, o sea, sensibilidad espiritual asociado con la presencia del Eterno. Pero no debemos nosotros estar como las aguas inferiores. Esto es un agua fría. El clima de este tipo de agua inferior es agua fría y habla de una separación, distanciamiento entre la presencia del Eterno y el hombre. Las aguas inferiores, distanciamiento, separación, abandono del hombre para con el Eterno, el abismo, y luego las superiores. Debemos de vivir siempre y buscar en las aguas superiores y estar sensible a la presencia del Eterno. Bueno, así de sencillo, comprensible y bonito es esta enseñanza. Pasamos a la reflexión. Salmo número 1 dice así. En esta versión es bienaventurado. Hemos compartido mucho que la traducción bienaventurado habla de la diosa Ventura, la diosa de la suerte. De ahí que vamos a mencionarlo como más que bendecidos. Bienaventurado va por ahí en su significado, pero en la traducción no está bien aplicada. De ahí que es la aplicación más que bendecidos. Y dice así: más que bendecido el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Eterno conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Bueno, es una reflexión fuerte y bonita, porque nos cuestiona, nos confronta, nos hace ver nuestra situación actual, y muchas veces creemos que estamos muy bien en la presencia del Eterno y que nuestra vida va caminando muy bien. Pero bueno, hay pecados de omisión, así se les llama, pecados en ignorancia, pecados en donde no tenemos la conciencia adecuada y no nos damos cuenta. O hay prácticas, palabras, pensamientos que son pecados y no le damos la importancia, el valor de pecados, o, repito, de alguna manera ya es muy común, todos lo hacen, todos lo viven, todos lo hablan, y de alguna forma ya no se ve tan mal. Aquí nos mete a una realidad
a una verdad. La palabra dice, sin santidad nadie verá al Eterno, al Señor. Pero ya desde este tiempo hemos de entender, sin santidad no lo vamos a poder percibir, sentir, palpar de igual manera. Es un hecho que sin santidad perdemos sensibilidad, relación, comunión, comunicación, presencia. Entonces tenemos que ver, como dicen por ahí, los pros y los contras de vivir en el bien o de vivir separados del bien. Se habla de que el pecado, la práctica del pecado es como comer el pan de la vergüenza. Y también se ha enseñado que nos es asignado un ángel benigno, que siempre son benignos, y también ataca y nos es asignado para el mal un demonio, un ángel caído. Si nos inclinamos hacia el bien, el ángel que está con nosotros nos apoya y el malo se va alejando. Pero si andamos en malos caminos, entonces el que más se acerca a nosotros es el ángel maligno, el demonio, y el ángel bueno se aparta, porque él respeta nuestro libre albedrío por las instrucciones y dentro de la misión que tienen los ángeles. No nos pueden ayudar si nosotros decidimos estar alejados del bien, pero nos pueden ayudar si decidimos vivir en el bien. Igual los demonios, si la persona vive en el mal, están más cerca, pueden provocar ataduras, yugos y así muchas situaciones críticas. Pero si uno se aparta del mal, ellos no tienen el poder ni pueden realizar su acción negativa en contra de nuestras vidas. De ahí que este salmo nos lleva a este entendimiento y comprensión. El tema, ¿cómo ser más que bendecidos? Bueno, la Escritura lo dice, que no hemos de estar, ¿verdad?, en consejos, en sillas, en presencias de los malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Muchos de nuestros problemas desde niños son los consejos, son las influencias de amigos, de familia, padres, otros familiares cercanos, en la escuela, con los vecinos, en el deporte, y de alguna manera siempre vamos a encontrar verdaderos amigos desde niños como amigos falsos y amigos que tienen toda la maldad ya en diferentes edades y que lo hacen con todo el dolo para que nosotros practiquemos lo que ellos practican o seamos como ellos son. Otra es la voluntad propia de cada quien, que decide qué hacer y qué no hacer. Se entiende que sabemos, entendemos, comprendemos y descubrimos lo que es bueno y lo que es malo. Pero va a depender de cada quien la decisión y la acción que se toma y que se realiza. No se piensa luego en las consecuencias de inmediato, y en ocasiones es triste, doloroso, porque ya se están viviendo. Entonces, somos más que bendecidos y hay que buscar ser más que bendecidos para no estar dependiendo del consejo de los malos. Dice, más que bendecido, hablo del varón de la mujer, el varón que no anduvo en consejo de malos. La gente acostumbra mucho a opinar y dar consejos en un contexto total y completamente fuera de la voluntad del Eterno o de su palabra. Personas que piensan que lo que ellos viven es aplicable a todos los demás. Entonces, más que bendecidos, el no depender del consejo de los malos. Yo les llamo creyentes esponjas, personas que todo lo que le dicen, que todo lo que oyen, lo dan por hecho, como si fuera una realidad, al grado que van formando en sus vidas un tipo de rechazo
hacia las personas de que no oyen algo malo, cuando no es cierto, cuando no existe, cuando no le están dañando directamente a la persona, cuando ni siquiera vivieron ese tiempo, inclusive muchas veces ni los conocen, y en ocasiones pues ni siquiera saben acerca de cómo pueda vivir ese tipo de personas. Ya están condenando, señalando, enjuiciando. De ahí nace la palabra que nos enseña que siempre hemos de escuchar las dos versiones, y siempre con testigos, y hay que ver el que acusa, el que habla, y hay que ver todavía los testigos. O sea, que no tenemos autoridad para condenar a nadie. Pero el consejo de los malos lleva al pecado, a la práctica de la diversidad de pecados que se pueden estar viviendo. Y es lo que llamamos espíritus de transferencia, el que tratan de convencer con la palabra y los consejos negativos que llevan a la destrucción de la persona. Por eso dice: más que bendecidos los que no hacen caso. Como dicen por ahí, para todo chismoso se necesita un orejón. Y perdón por lo de orejón, pero pues es la verdad, como un radar que solo está esperando a ver qué reciben. La Biblia enseña que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Mucho cuidado con otro tipo de consejos. El consejo sabio, perfecto y hermoso es el que da el Espíritu Santo, el Espíritu de la santidad. Y luego dice: bienaventurado el que no está en camino de pecadores, que no se asocia, que no anda caminando, no anda coqueteando, no anda en las mismas sendas, en los mismos caminos. Repito, es muy fácil salirse del camino y luego el recuperar lo perdido, regresar, volver a retomar otra vez, no es nada fácil. De ahí que es mejor el camino de pruebas a veces, sí, donde hay piedras, donde hay espinos, donde hay barrancos, donde hay pantanos, donde la tierra luego es árida, seca. Pero caminando con el Señor, Él nos presta sus sandalias. Él camina con nosotros. Él camina por nosotros. Y muchas veces nos carga cuando ya no podemos, y Él nos lleva en sus brazos y usa sus pies para que nosotros podamos seguir adelante. Recordamos que su camino es luz y no oscuridad. De ahí que bienaventurado, más que bendecido, el que no anda en camino de pecado. El pecado es oscuridad, es tinieblas, no hay luz, no hay amor, no hay misericordia, y los demonios no perdonan. Por eso es bienaventurado el evitar estos caminos que ubicamos, que entendemos y que debemos nosotros de hacernos a un lado y tomar siempre el camino de luz, el camino del amor, el camino del Ruach HaKodesh. Y en un tercer punto dice: más que bendecido el que no se ha sentado en sillas de escarnecedores. Escarnecer, de hacer sufrir, de estarse martirizando. Estamos en contra de nuestra propia vida, de nuestra propia alma, escarneciéndonos y escarneciendo a otros. Es como una vida de masoquismo que sabemos que se sufre, que la factura, como dicen por ahí, es inevitable y que las consecuencias son terribles. Entonces dice: como el que se sienta en una silla, para estar con una comodidad negativa, perdón la expresión, como una conchudez, que por más que se le diga esto no, esto tampoco, esto aquello menos, y sin embargo la persona sigue ahí, como tranquila, sentadita, sin ningún problema, sin valorar lo que pueda venir. Es más que bendecido el que no se sienta
en este tipo de prácticas, de no estarse escarneciendo, lastimando, autoflagelándose espiritualmente. Es lo que dice el versículo 1 del Salmo 1. Ahora, en un segundo aspecto, vamos a ser más que bendecidos por no practicar la maldad, por no estar en un momento dado viviendo con toda esa malicia. Dice el verso 2, el verso 5, en la segunda parte, ni los pecadores en la congregación de los justos. Completo el 5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Vamos a ser más que bendecidos, independientemente de esto que hemos leído, desde el verso número 4, que dice, no así los malos. No así los malos, aunque ya les revolví un poquito, reiniciamos este segundo punto. No así los malos, refiriéndose en este verso 4, la primera parte, a que no tienen derecho, a que no tienen en un momento dado ninguna dignidad o posibilidad de ser reconocidos, porque se quiere vivir, decíamos, en este tipo de vida de negatividad espiritual, de una maldad pues que se entiende que no se debe de practicar. Sin embargo, ahí está la persona. Mal viene de la palabra maligno, y maligno se refiere a demonios, al diablo. De ahí que su origen del mal es 100% directo de la naturaleza de los demonios de maldad. Pero más que bienaventurados quienes no practican la maldad, y bienaventurados porque también cuando ahora sí leyendo el versículo número 5 dice, por tanto, hablando de los malos, no van a ser levantados en el juicio con perdón, no van a ser levantados en el juicio con una pureza, porque no se arrepienten. Hablamos de que no hubo un sentir de dolor por los pecados, por la vida que se lleva, y no existe un deseo de cambio, un deseo verdadero de salir adelante, de tener esa transformación, de purificación también en el alma, de limpieza correcta, adecuada. Muchas de las bendiciones se pierden por la práctica del pecado. Decíamos de los peores pecados, muchas veces es el no aceptar la gracia del Eterno, no aceptar un pastoreo para mejorar, una restauración, porque pues da pena, da vergüenza, el ego domina y no quieren que se sepa que tal persona falló, y entonces se pierde la oportunidad y la bendición de ser más que bendecidos para no caer en juicios de condenación y sí en juicio de perdón. De todas formas, aunque se nos digan las faltas o fallas, ya hablando en lo espiritual, en el reino del Eterno, hay un perdón, hay misericordia. Es un juicio que determina que la persona es inocente o es culpable, pero los malos no se levantarán en perdón y serán levantados, porque para eso es necesario esa teshuva, arrepentimiento y buscar ese cambio de vida y regresar a la presencia de el Eterno. Luego, cuando habla de esta manera en el verso 5, que dice que ni los pecadores estarán en la congregación de los santos. Bueno, quién sabe cuántas personas practicando cualquier área del pecado, no criticando,
sino porque tengan esa atadura, no tienen la capacidad, pueden estar luchando hasta por dejar esas prácticas. Pero hay quien no, y ya el corazón endurecido, cauterizado, sellado por el mal, ya no tienen la conciencia del poder del mal en sus vidas y lo siguen viviendo y lo siguen practicando. De ahí que hay que tener cuidado, porque aun cuando se esté en la congregación, cuando se asista a las reuniones y sienta la presencia y hasta canten, alaben y todo, realmente no están en el lugar adecuado por la vida del pecado. Por eso dices que no se les va a valorar que estén en la congregación, en la presencia del Eterno, ni los pecadores en la congregación de los justos. Están ahí en carne, pero no en espíritu y en verdad. Repetimos que hablamos de quienes, sabiendo que están mal, lo están practicando y a la vez están en la congregación y en apariencia con una consagración y una entrega, pero no hay un lugar espiritual para ellos. El Señor no se agrada. Tienen un fuego extraño, una ofrenda extraña, una unción extraña, oscura. Son parte de las consecuencias, son parte de lo que se ha de vivir, recibir, por vivir apartados de la presencia del el Eterno. De ahí que el verso 4 dice: son como el tamo que arrebata el viento, como el tronco, como todo lo que se lo lleva el viento, porque no tiene fuerza espiritual, solidez, no está enraizada la persona. Entonces, es lo que está pasando. La Escritura habla de quien cimienta, hace una construcción de una casa sobre la arena y el otro sobre la roca. El insensato sobre la arena, vienen los vientos, la derrumban, pero el prudente, el maduro, el que busca la santidad y la pureza, hace la cimentación en la roca. La roca es Yahshua. Y llegan los vientos, las pruebas, los ataques, y la casa se puede mover, pero no se cae. Y el que cimentó sobre la arena se cae por los vientos que pueden llegar. De ahí que hemos de nosotros cimentar ahí, en la presencia del Eterno, en la roca, que es lo que da la fortaleza, que es lo que da la fuerza, que es lo que nos ayuda en un momento dado a salir adelante en medio de todas las pruebas, en medio de todo lo que viene a arremeter en contra de nuestras vidas, en contra de nuestros familiares, en contra de la obra de Dios. Pero de otra manera son las consecuencias. El viento la arrebata como el tamo, que es arrastrado por el viento de la maldad, por el viento de la venganza, porque así son los espíritus malos y así lo provoca el pecado. Hablando de estas consecuencias, en el verso 6, de una manera bien fuerte, dice: porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esa y otra consecuencia. Se está en la senda y en el caminar de la muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Es el ser bienaventurado. Cuando ataque el ángel de la muerte, no temeré, estás conmigo. Pero hay quien está caminando en el valle de la muerte, en el camino de la muerte, en la senda de la muerte, y perecerá. Está más muerto que vivo, porque la separación para con el Eterno significa muerte espiritual. Separados, apartados, es normal que entonces puede unirse a cualquier otra influencia, presencia, costumbre o práctica. El alma se oscurece,
El alma empieza a perder la luz porque quieren andar en ese tipo de valle, en ese tipo de oscuridad. Si de por sí en ocasiones hay personas que de acuerdo a la prueba puedan sentir que están en una senda de maldad y que ya no pueden más, que sienten que la muerte está cerca o que a lo mejor se mueren, pues sí, viene a afectarles de una manera tremenda, los debilita, los esclaviza y pone pensamientos de suicidio, de muerte, mejor me muero, mejor me quito la vida. Y en un aspecto como Job, que algunas veces decía, ¿para qué nací? ¿Para qué fui engendrado en el vientre de mi madre? Bueno, antes que eso, somos engendrados en una analogía, y espero no lo tome a mal, en el vientre de Dios, porque ahí Él nos ha creado, diseñado, dado forma, vida, a su imagen y semejanza, y somos dados a luz como almas para después estar en una carne y reflejar que hemos de caminar en el camino de la vida, de la abundancia, de la bendición, de la felicidad. Esta es la diferencia. Cuando nosotros podemos ver que podemos ser más que bendecidos por buscar la santidad, que es parte del tema. ¿Cómo podemos ser más que bendecidos? Ya todo lo que hemos hablado acerca de lo que provoca no recibir las bendiciones a tiempo o perderse, encontramos ahora cómo ser más que bendecidos. Bueno, es la santidad. ¿Cómo vivir? En el verso número 2 dice, sino que en la ley del Eterno está su delicia. Que sea para nuestras vidas la ley de Él, mandamientos, estatutos, decretos, lo que Él dice, lo que Él habla, la ley del amor del Padre a nuestras vidas, la ley del Señor Yeshua del perdón a nuestras vidas, la ley del Espíritu Santo a nuestras vidas, la ley de la luz de la Torah a nuestras vidas, la ley de la misericordia, de la fidelidad, de la fortaleza, de la fuerza, del aliento, del ánimo, del levantamiento de nuestro Dios hacia nuestras vidas. No vea la ley así, como solo una serie de normas, de leyes, de mandamientos, sino hay que verlo así, como le hemos mencionado, para que lo sintamos como una delicia, como algo sabroso, la ley del perdón, la ley de, como le diré, de la presencia de Él, que no estamos solos, y la ley de la sanidad, de la liberación, y así, esto es una delicia. Dice, así hay que verlo, así hay que vivirlo. Y dice que en esa ley hemos de meditar de día y de noche, para que seamos como corrientes, dice, sembrados. Entonces, la meditación es de día y de noche. El Señor le dice a Josué, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, sino medita en la ley del Eterno de día y de noche. En lo corto que podamos, siempre le hemos dicho, pero no dejar de hacerlo. Por la noche cuando pueda, en lo que duerme, en el día, en el momento que también lo pueda hacer, realizar, el estar pensando, saboreando, recordando, viviendo la lectura de la palabra, meditar en la misma con ese sabor exquisito de que es la palabra del Eterno, de día y de noche, así como dice, orad sin cesar en todo tiempo, así también en la palabra del Eterno. Y luego dice algo tremendo, que seremos sembrados, plantados junto a corrientes de aguas. Bueno, yo entiendo que somos sembrados, plantados en tierra, en una analogía, y lo comprendo, pero sembrados en el agua, diríamos que
La corriente se lleva la raíz, la corriente del agua. El Señor dice, de su interior correrán ríos de agua viva. De nuestro interior, dice, de tu interior correrán ríos de agua viva. Y habla de la presencia del Espíritu Santo, sembrados, plantados, enraizados en la presencia del Ruach HaKodesh, Espíritu de la Santidad. Son de las bendiciones entonces que estaremos siempre, de verdad, como un árbol, y dice, como el árbol plantado, dice, y su hoja no cae, y habla de una manera hermosa, porque también menciona la prosperidad. Ahí que en este verso número 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bueno, alguna vez explicábamos que la savia es una sustancia pegajosa que luego se ve en los troncos de los árboles por fuera. Pero el tronco representa al Señor Yeshua, las ramas a los creyentes. Por eso dice, separados de mí nada podéis hacer, y que llevemos muchos frutos. En la enseñanza de la parábola dice, yo soy la vid, el tronco, el arbusto, y vosotros los pámpanos. Pámpanos son las ramas. Y el proceso es que es la semilla, es la raíz, sigue el tronco, las ramas, las hojas y el fruto. No puede haber fruto si no hay hoja, no puede haber hoja si no hay rama, no puede haber rama si no hay tronco, no puede haber tronco si no hay raíz. Y esa sustancia pegajosa viene desde la raíz. La raíz es el Padre. Y la sustancia representa al Espíritu Santo, la savia. Entonces la raíz del Padre suelta la savia al Espíritu Santo y se forma el tronco, Yeshua, y luego los pámpanos, las ramas que somos nosotros, que se genera una hoja y que da el fruto a su tiempo. Así es este proceso no espiritual, como árbol junto a las corrientes de aguas, junto a las corrientes del Espíritu Santo. Bueno, en este aspecto recibimos la bendición tremenda y dice, su hoja no cae, da el fruto a su tiempo, siempre va a haber fruto, siempre va a haber hoja, sembrados en las corrientes de aguas. Y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hagamos va a haber bendición, va a generar bendición, prosperidad espiritual, física, económica. Es un hecho. Finalmente terminamos cuando la Escritura dice en el verso 6, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ya hablamos del mal camino que lleva a la muerte, pero en la primera parte de este verso 6 dice, el Señor conoce el camino de los justos. Esto quiere decir, conocer es vivir, intimidar. Él va a vivir en nuestro camino, va a andar en nuestro camino. Ya es al revés, que nosotros hemos de buscarlo a Él, andar en su camino, caminar con Él. Este es el proceso de la santidad. Este es el trabajo espiritual que tenemos que realizar, como le hemos estado mencionando, bienaventurados los que nos apartemos del mal, más que bendecidos los que nos apartemos del mal, y más que bendecidos los que caminemos en santidad. Entonces, Él vamos a sentir ese caminar con nosotros, que nos lleva de la mano, que nos lleva del corazón, que nos lleva con el amor
que nos lleva con su luz. Por eso hablo de que Él entonces camina con nosotros, porque estando en la impureza, en la inmundicia, es difícil que Él camine con nosotros. Hasta suena absurdo, desde luego, pero en esa santidad con la cual podemos verle, porque sin santidad nadie lo verá, es como podemos percibirlo. Y dice, Él conoce el camino de los justos. Conocer es convivir, es compartir. Este es el punto final. Que todo esto nos lleva a la prosperidad mientras andemos con Él y permitamos que Él ande con nosotros en una vida adecuada y correcta. Así es que seamos más que bendecidos en todo lo que enseña este hermoso salmo. Y de acuerdo a lo que hemos de decirte a ti, que tal vez nunca habías escuchado algo así, es que tenemos frutos prohibidos, frutos aguzanados en la vida, frutos podridos, aguzanados, agrios, ácidos, que nunca maduran y que necesitan renovarse. Como que replantar la semilla para esa raíz, para ese tronco, para esas ramas, esa hoja y ese fruto. Aquí el fruto es el perdón. Vamos a generar un fruto de perdón, a crearlo. Y eso es decirle, perdóname en mis pecados. Perdóname, Padre, en la manera en que estamos creando un fruto. Perdóname, me arrepiento de mis pecados. Otro fruto, el arrepentimiento. Quiero ser más que bendecido. Otro fruto, la bendición del Eterno. Un cuarto fruto, por llamarlo así, te invito a entrar a mi vida. Fruto de ven, tu presencia sea conmigo. Un quinto fruto, te recibo como mi Señor, mi Salvador, mi Sanador. Es otro punto, el que ya está el fruto de la salvación del alma, de la vida eterna. Es el que sigue, te recibo en mi vida como la resurrección y la vida, a una nueva vida y poder ser verdaderos creyentes en la santidad y sentirte. Gracias, Señor, te pertenezco, te amo, soy tuyo, soy tuya. Amén. Bueno, repite esta oración las veces que más puedas hasta que se codifique y empieces a vivir conforme esta enseñanza. Ahora vamos a renunciar y ahora viene algo bonito, se renuncia al pecado. En el nombre del Señor Yahshua renuncio con el pecado, rompo con el pasado y presente de pecado, rompo todo derecho legal de maldición de pecado, rompo toda atadura de pecado en mi vida, rompo completamente con todo pacto de pecado, con todo recuerdo de pecado, con todo yugo de esclavitud de pecado, y renuncio a todo pecado. Y Padre, te pido, espíritu de santidad, abre mi alma, mi espíritu, mi mente, límpiame. Te pedimos que hagas una limpieza con tu amor, tu misericordia, con tu sangre preciosa en todas las áreas de mi vida, físicas, espirituales, y quede yo limpio, quede purificado para tu gloria. Te pido que me selles con tu espíritu de santidad, que me ayudes a hacer ese trabajo adecuado. Lléname, Señor, de tu pureza. Quita toda impureza, toda inmundicia. Te lo pido en el nombre del Señor Yahshua. Y ahora, Padre, oramos y pedimos que quede destruido, roto, deshecho, desbaratado, anulado, cancelado, borrado. Desaparezca todo pecado de nuestra vida, Señor, en un acto de liberación por el poder de la sangre del Cordero, Yahshua HaMashiach, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la sangre del Cordero de Dios, por el poder de tu amor. Seamos completamente libres de toda influencia
de todo control o de todo yugo de esclavitud del pecado. Ayúdanos, Señor, sé en cualquier pensamiento inadecuado, sentimiento inadecuado, emociones inadecuadas, prácticas del cuerpo, del alma inadecuadas, Padre, y se quede este pecado derrotado, vencido, ya total, completamente aplastado. Renunciamos a todo señorío de pecado que pudiera haber en las vidas y declaramos que se renuncia a toda maldición posible que haya generado vida o prácticas de pecado. Sea pues, Señor, también que nos llenes con tu espíritu de santidad, de acuerdo a nuestra fidelidad, apartándonos de toda maldad, de acuerdo, Padre Santo, a una vida de madurez, de acuerdo, Señor, a este trabajo espiritual que demandas de nosotros, de acuerdo que por amor a ti, fidelidad, hemos de ya madurar y dejar todo lo que evite y lo que estorbe. Se caigan los muros de maldad, Padre, de impureza y inmundicia, y ayúdanos, Señor. Codifícanos, configúranos, llénanos de esa santidad tuya, preciosa, hermosa, de acuerdo a los méritos que tengamos de poder hacer un trabajo que te glorifique, que te honre. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. En el nombre del Señor Yeshua. Amén. 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 El abrazo, el amor de siempre, el agradecimiento. Bendiciones. Shalom.